Alabamos, adoramos a este Dios de maravillas, Dios de poder, de autoridad, dice esta alabanza. Y creemos en Él, y creemos en que Él es fiel, que su amor no desmaya, no falla para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en este Dios poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de eso quiero en esta mañana que podamos compartir esta palabra. Y allí donde vos lo estés viendo o escuchando, o aún en una futura reproducción, vos puedas escuchar este mensaje. Oramos y creemos que el Señor trabajará en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que esta palabra irá al espíritu de cada uno que la oiga, y que reciba en este día fuerzas nuevas, reciba fe y reciba esperanza para avanzar en medio de toda situación, tomado de la mano del Señor. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios en este día. Y quiero contarte esta historia que está allí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante, dice así: Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que, luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Y luego el versículo 17, adelantamos un poquito la escritura para ver cómo continúa la historia, dice: David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Qué especial que tienen las historias cuando vemos la mano poderosa de Dios en tiempos difíciles. Esta es una historia de tiempos difíciles y te voy a compartir brevemente, y te invito a que juntos podamos movernos en nuestra mente en tiempo y espacio y pensar por un instante cómo estaba la situación del rey David en esta etapa de la historia. Mira, David había sido ungido rey, pero el rey que estaba todavía ocupando el trono, el rey Saúl, no quería dejar el trono. Así que entraron años de persecución, donde el rey Saúl perseguía a David, y donde David, habiendo tenido 2 veces a mano al rey Saúl para quitarle la vida, se la perdonó, porque David sabía que tenía que asumir en el trono en el tiempo justo y en el tiempo correcto que Dios tenía preparado para él, y que él no iba a tocar ni a matar al ungido de Dios, que era el rey Saúl, a pesar de que era un hombre que no estaba siguiendo los caminos rectos de Dios en ese momento. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña y nos cuenta que David venía huyendo de Saúl. Y dice la Biblia que David se tuvo que refugiar en esta etapa de su historia dentro del territorio de los filisteos. Una paradoja parece, ¿no es cierto? Porque David estaba viviendo con permiso del rey de los filisteos en el territorio de quienes eran los enemigos del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué?
Eran tiempos incómodos, como los que a veces nos tocan atravesar, a vos y a mí. ¿Qué más está decir en este tiempo en el que todos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incomodidad? Es que hay momentos en nuestra vida en que nos toca habitar entre filisteos. Hay momentos en nuestra vida en que nos tocan atravesar y vivir en medio de la enfermedad, en medio de una pandemia como nos toca hoy. Estar entre los filisteos. Pero aún además de esto, podemos estar atravesando situaciones difíciles en nuestra vida. Podemos estar atravesando situaciones difíciles en nuestro matrimonio, una crisis económica, momentos en los cuales no nos sentimos en la mejor comodidad, no nos sentimos en el mejor ambiente. Pero aún en medio de esas situaciones, Dios está con nosotros. Y aún en medio del tiempo difícil, aún en medio de David habitando entre los filisteos, Dios estaba con él y con los que lo acompañaban. Dios siempre está con nosotros. Y saben, en ese momento duro, David regresaba a la ciudad de Siclac, donde él estaba morando, y el rey de los filisteos le había dado permiso para esto, pero cuando regresa David, se encuentra con una gran sorpresa, no grata, por cierto. Cuando David regresa, se encuentra con que el lugar donde él estaba habitando había sido saqueado por otro enemigo, por los amalecitas. Los amalecitas le pasaron factura a David porque David muchas veces también había entrado en situaciones, en incursiones de guerra contra ellos. Y ahora habían prendido fuego la ciudad, habían robado todas sus pertenencias y se habían llevado cautivas a las familias. ¿Saben? Una situación tan difícil que yo le llamo el problema dentro del problema. Es decir, David habitando entre los filisteos. Un tiempo incómodo, un tiempo difícil. Habitar entre aquellos que habían sido o eran los enemigos del pueblo de Israel era estar todo el tiempo con un ojo abierto, dormir con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Saben? Tenía que estar todo el tiempo alerta, cuidándose. No era una situación fácil. Y en el medio de todo esto se levanta una nueva crisis y un nuevo problema. Yo no sé si alguna vez te ha pasado o tal vez lo estés atravesando. Hoy estamos todos habitando entre filisteos, estamos en situación difícil, el mundo entero en una pandemia. Y en medio de eso a veces se levantan también problemas dentro del gran problema. Situaciones familiares, problemas con un hijo, problemas económicos, problemas en el trabajo, nuestras propias fuerzas que a veces se agotan. Es que David llegó allí, cuando llegó dijo, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué otra situación se puede levantar? La ciudad atacada, saqueada, incendiada. Las esposas y los hijos desaparecidos, no sabían si estaban vivos o muertos. Aún la propia familia de David había sido tomada rehén, prisionero. Y lo peor de todo, David comienza a escuchar lo que sus propios soldados estaban hablando. Y la propia gente de David, sus propios colaboradores, ahora hablaban de apedrearlo porque culpaban a David por lo que había pasado. Qué difícil, ¿no? Qué tiempos duros. Y David dice que estaba muy cansado además, no solamente él, sino toda la gente que lo acompañaba. Dice que estaba a punto de caer exhausto, ya no daba más. Dice el versículo 4 que tanto David como los que estaban con él se pusieron a llorar y hasta a gritar y quedarse sin fuerzas. ¿Vieron cuando pasamos esos momentos en los cuales estamos angustiados? Estamos oprimidos, no sabemos dónde encontrar la salida y aún los que están alrededor nuestro tampoco nos ayudan, sino que parece que ponen palos en la rueda. David no tenía con quién hablar, su familia no estaba, sus colaboradores estaban enojados con él. El problema dentro del problema. Pero ¿saben qué? Dios estaba allí, Dios estaba con David, porque Dios siempre está con nosotros. Entonces, en medio de esta situación, yo quiero que podamos revisar 3 actitudes que tuvo David y que nos van a servir a nosotros para que en estos tiempos en los cuales tenemos que habitar entre filisteos, que tenemos que estar en una situación difícil y que muchas veces en medio de todo esto se levantan problemas, dificultades y pruebas en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra propia vida cotidiana, podamos tomar la actitud que tuvo David y podamos salir en victoria. Y la primera actitud que vemos de David es que dice que cobró ánimo en el Señor. El versículo 6 dice,
cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cobró ánimo, cobró aliento de parte de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Dónde vamos a encontrar fuerzas? ¿Dónde vamos a encontrar ese poder que necesitamos para salir adelante si no es en nuestro Dios? Mirá, quiero decirte algo. No malgastes tu tiempo, ni yo tampoco, en encontrar fuerzas en nosotros mismos porque se van a agotar. Hay veces que otras personas nos pueden ayudar y está bueno. Seguro que es así. Y está buenísimo. Y aún en la iglesia lo experimentamos. Porque cuántas veces hemos estado mal y viene un hermano en la fe, una persona querida y nos da una palabra, nos da un versículo, nos manda un mensaje, nos manda un audio, nos hace una llamada. Pero ¿sabes qué? Hay momentos en los cuales eso tampoco va a estar. Hay momentos en los cuales vos tal vez estás pasando una crisis, estás pasando un momento de desánimo, estás pasando un momento de desgano, estás pasando por una dificultad dentro de la dificultad grande que estás viviendo. Y ¿sabes qué? Aún los que están alrededor tuyo, tal vez no tienen nada para darte, no tienen nada para decirte. Y las fuerzas se agotan, pero necesitamos las fuerzas de Dios. ¿Sabes qué? Dice que cobró ánimo. Lo contrario al ánimo es el desánimo. Y este es un enemigo que se está levantando muchísimo en este tiempo, el desánimo. Hay mucha gente desanimada. Tal vez a vos que estás viendo y escuchando, sabés que esta palabra es para vos en este día. Sabés que estás desanimado, que estás desanimada. ¿Sabés qué significa desánimo? Desesperanza, decaimiento, abatimiento, falta de ilusión, falta de deseos de soñar, de mirar hacia adelante. Ese es el desánimo. Bajo los brazos, no encuentro el sentido. ¿Para qué voy a hacer algo nuevo? Esta pandemia nos ha golpeado duro en el ánimo. Y muchas veces se nos caen las fuerzas, se nos cae el deseo de poder proyectar. ¿Por qué? Porque miramos hacia adelante y como hay mucha incertidumbre, esa incertidumbre se levanta como un gigante frente a nosotros y caemos en desánimo. No tenemos fuerzas para seguir. Hacemos las cosas, pero las hacemos sin ganas. Hay gente que a veces tal vez se levanta y dice, no tengo ni ganas de preparar el desayuno, no tengo ni ganas de preparar el almuerzo, no tengo ganas, perdemos las ganas, perdemos las fuerzas. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. No tengo ganas de estar allí en el grupo de discipulado. No tengo ganas de ir a trabajar. El desánimo, el desánimo. ¿Sabés qué le pasó a David y qué le pasó a la gente que estaba con él? Se desanimó. Porque cuando él llegó a su casa, en el lugar donde estaba viviendo, no era el mejor lugar, no era el lugar definitivo, era un lugar de pasajero, era un tiempo. Él estaba entre filisteos y cuando llegó dijo, ¿qué más me puede pasar? En medio de esta situación ahora me prenden fuego todo, me roban las cosas, se van, secuestran mi familia. ¿Qué más puede pasar? Se puso a llorar y cayó en desánimo. Pero dice la palabra que algo ocurrió en él. Cobró ánimo en el Señor. Encontró fuerzas en el Señor su Dios. Yo quiero desafiarte en esta hora a que busques la presencia de Dios. Porque ahí vas a encontrar las fuerzas que necesitas para seguir adelante y yo también. No son fuerzas humanas, cuidado, son fuerzas sobrenaturales. Los hijos de Dios no vivimos igual que el resto del mundo. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero la fuerza que opera en nosotros, la Biblia dice, el poder que opera en nosotros es el mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Y si el poder divino levantó al Hijo de Dios de entre los muertos, nos levantará de cualquier situación, sea desánimo, sea preocupación, sea ansiedad, sea tristeza, sea dolor, cualquier situación. El poder de Cristo nos levanta, nos pone de pie. Así que David se puso de pie porque encontró fuerzas en Jehová su Dios. Nuestro Dios renueva nuestras fuerzas. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 40:31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Encontrá nuevas fuerzas en Dios. Lo segundo que vemos es que David puso su confianza en Dios. Encontró fuerzas nuevas en Dios
y puso su confianza en el Señor Dios. Confianza significa seguridad. Cuando yo estoy confiado, estoy seguro. Lo contrario a la confianza, la desconfianza, provoca inseguridad. Cuando yo estoy desconfiado de comprar algo, dudo, ¿será de buena calidad? ¿Gastaré la plata en este producto y vendrá con garantía? Y si estoy desconfiado, no lo compro. Cuando voy al supermercado y miro un producto y digo, ¿estará vencido? ¿Le habrán borrado la fecha de vencimiento? ¿Estará fresco este producto? Si estoy desconfiado, no lo compro. Cuando tengo una relación en el trabajo con el jefe o el jefe con el empleado, cuando hay desconfianza, no se puede trabajar en equipo. El empleado duda de que el jefe le esté pagando las horas correctas, de que no lo esté explotando. El jefe duda de que el empleado no le robe dinero o no le esté haciendo por detrás acciones o actitudes que no corresponden, que vayan en contra de lo de la empresa. Cuando en un matrimonio hay confianza, los dos pueden disfrutar y avanzar juntos. Cuando hay desconfianza, empiezo a pensar, ¿me querrá o no me querrá? ¿Me estará diciendo la verdad o me estará mintiendo? En nuestra relación con Dios es exactamente igual. Nuestra relación con nuestro Señor debe estar basada en la confianza. Cuando tenemos fe, estamos confiados. Cuando creemos en Dios, estamos confiados. Cuando nuestra fe comienza a deteriorarse, empezamos a desconfiar. ¿Será que Dios realmente ayuda a sus hijos? Desconfianza. ¿Será que Dios realmente me quiere bendecir? Desconfianza. ¿Será que todo lo que está escrito en la palabra es verdad? Desconfianza. ¿Será que realmente Dios va a responder mi oración? Desconfianza. Y David había caído en el desánimo y en la desconfianza. Pero sin embargo las recuperó buscando la presencia de Dios. Necesitamos recuperar nuestra confianza en Dios. Si la hemos perdido y si la tenemos, renovarla cada día para estar seguros de quién es Él y lo que hace por nosotros. Por eso Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 9 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque si tu confianza y mi confianza están puestas en nuestras propias fuerzas, si tu confianza y mi confianza está puesta, dicen simples, miren cómo trata la Escritura a los humanos, simples seres humanos, porque frente a la grandeza de Dios somos simples criaturas creadas por nuestro Señor. Y dice la palabra maldito. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en yugo de esclavitud, que somos igual que aquel que está en el mundo si ponemos nuestra confianza en simples seres humanos o nuestras propias fuerzas. Hay gente que espera que los gobiernos le solucionen los problemas. Hay gente que espera que el jefe del trabajo le solucione los problemas. Hay gente que espera que con su propia fuerza o recursos puede salir adelante. El Señor dice, así no es. Si haces eso, vas a apartar tu corazón del Señor y serás como un arbusto raquítico del desierto que está seco. Y cuando viene el viento, son arrastrados porque no tiene esperanza. Cuando confías en tus propias fuerzas, cuando confías en la fuerza de los seres humanos, ¿sabés lo que sucede? Viene la desesperanza, viene la desconfianza. Sin embargo, la palabra de Dios dice, benditos, bienaventurados, felices, los hombres y las mujeres que confiamos en el Señor, que hemos puesto en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. No significa que no atravesaremos problemas, no significa que no atravesaremos problemas dentro de los problemas, pero en el medio de las dificultades veremos su gloria,
porque no somos arbustos llevados por los golpes de la vida, por los vientos de dificultad, sino que somos árboles plantados con raíces profundas que toman de las aguas, y esa agua es Cristo, porque Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El hombre y la mujer que cree en el Señor se nutre de fuerzas nuevas porque recibe del Espíritu Santo ese río que corre y nos pone de pie. Y aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de las crisis, dentro de las crisis, nunca deja de producir fruto. Siempre hay algo nuevo que nace de parte de Dios, porque así es nuestro Señor. ¿Dónde está puesta tu confianza? Yo te desafío que hoy pongas tu confianza en Dios. Y tercero y último, y para cerrar, David consultó al Señor. David consultó al Señor. Dice el versículo número 8. Luego de que él recuperó su ánimo y su confianza, le preguntó a Dios: ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y le respondió el Señor: persíguelos, los vas a alcanzar y rescatarás a los cautivos. No debemos tomar ninguna decisión. No debemos avanzar ni retroceder en nuestra vida sin antes consultar a Dios. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos, queridos hermanos, familia, amigos que nos escuchan, nos ven? ¿Cuántos problemas nos ahorramos si antes de hacer las cosas le pedimos a Dios su dirección? Muchas veces hacemos al revés. ¿No te pasa? A mí muchas veces me ha pasado. Tomo la decisión y después le pido a Dios que me respalde. Pero debe ser al revés. Primero debo pedirle a Dios su respaldo en cada decisión que tomo. Eso es lo que marca la diferencia en aquel que confía en Dios, en aquel que espera en Él. ¿Sabés qué dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 6? Mirá: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Señor, ¿qué tengo que hacer en este tiempo con mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer con mi negocio? ¿Qué tengo que hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer con mi servicio a ti, Señor? ¿Qué decisión tengo que tomar? Tal vez estás a punto de tomar decisiones importantes. No hagas nada sin antes. Porque la Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Hay que aprender a buscar el consejo de parte de Dios. A veces Dios puede responderte directamente. A veces Dios puede usar una persona de parte de Él para que te dé una palabra. Puedes buscar consejo a través de alguien espiritual, un hombre, una mujer espiritual, un líder de la iglesia, un pastor, alguien que pueda guiarte en decisiones importantes en tu vida, porque si esa persona está puesta por Dios, no te va a dar su propia opinión, va a buscar en la palabra, va a buscar en relación junto con vos. Podés ponerte de acuerdo con alguien para orar antes de tomar decisiones importantes en tu vida, porque eso es lo que va a determinar que puedas o no alcanzar la victoria. David era un hombre de guerra y sabía que había muchas opciones frente a un ataque de este tipo del enemigo. David podía esperar, David podía atacar, David podía establecer diferentes estrategias, buscar ayuda en los filisteos. Sin embargo, David le preguntó a Dios y Dios le fue muy directo, dijo: atacalos en este día, en esta hora, porque te voy a dar la victoria. Y justamente entonces, después de que David cobró ánimo en el Señor, puso su confianza en Él y le pidió a Él dirección y lo consultó y siguió la dirección que Dios le había dado, porque después hay que hacer lo que Dios nos dice. Muchas veces Dios nos dice: hace esto, y hacemos lo contrario. Y después decimos: ay, ¿cómo me fue mal? Es que seguí el consejo que Dios te da, obedecele para que te vaya bien. Y David lo hizo y dice que Él los atacó y Dios le dio una tremenda victoria. Dice la Biblia que Él no solamente recuperó, dice que recuperó todo lo que había perdido, no le faltó absolutamente nada. Y además se llevó también el ganado, las ovejas, todo lo que era de los propios amalecitas. Miren, fue tremendo cómo el Señor se glorificó. Y quiero leerte un pasaje, ¿no? Dice que David, el versículo 20, también se apoderó de las ovejas y del ganado, porque esto es lo que se llama restitución. Muchas veces a lo largo de la vida vamos perdiendo cosas, pero cuando Dios nos hace recuperar lo que hemos perdido, el recupero de Dios viene con la añadidura
Por eso la Biblia dice en Malaquías que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Es decir, Dios no solamente te va a dar lo que perdiste, sino que le va a añadir esa cuota que tiene que ver con su bendición, que nos hace ser multiplicados en el nivel de restitución. ¿Qué significa esto? Que no solamente a David no le faltó nada, sino que Dios le dio de más. Dios lo prosperó. Pero hay que saber confiar, esperar en el Señor. No dudes, no desconfíes. Dios nos va a sostener en todo tiempo. Dios nos va a recompensar. Y a veces perdemos algo y luego recuperamos otra cosa, diferente a la que era antes. A veces el Señor hace cosas nuevas y con eso nuevo que Él hace, nos hace recuperar lo que habíamos perdido de una manera nueva, creativa. Por eso hay gente que sigue llorando lo que perdió. Vos pedí a Dios lo nuevo que tiene para vos. Dios tiene cosas nuevas. Mientras Dios nos deje en esta tierra cumplir un propósito. Porque vos y yo somos personas que estamos, como decíamos el miércoles, ligados a la eternidad. Sabemos que el día que no estemos en esta tierra, estaremos una eternidad en el cielo junto al Señor. Y de esa eternidad el Señor nos va dando cada día algo para que nosotros podamos administrar. Y cuando de la eternidad, cuando del cielo vienen cosas, esas bendiciones acá en la tierra se multiplican. Un poquito que suelta el Señor de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, hace cosas maravillosas. ¡Qué tremendo, qué maravilloso! Por eso escuchamos tantos testimonios. Esta semana escuchaba testimonios de gente que ha cobrado indemnizaciones, más de lo que había esperado. Gente que le han aumentado el sueldo en el trabajo, gente que había perdido un trabajo y tal vez en ese momento había dicho, ay, Señor, ¿ahora qué hago? Y ahora ha conseguido un trabajo mejor, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la dificultad. Dios va a sostener a sus hijos. Gente que tal vez atravesó una enfermedad, una situación difícil, pero Dios lo está sosteniendo, lo está sanando y Dios te va a dar aún más fuerzas y más salud que la que tenías antes. Hay que confiar en Dios. Y a veces nos pasa que hemos perdido un ser querido, que hemos perdido alguna situación y hemos vivido un duelo y hay que vivirlo. Pero Dios de nuevo recrea nuestra vida, nos fortalece, nos ayuda, nos sostiene, porque siempre que hay vida hay esperanza cuando miramos al Señor Jesucristo. Hay cosas nuevas que vienen de parte de Dios y Dios quiere bendecirte. Y quiero decirte esto, mirá, dice que la gente cuando veía venir a David al frente de todo lo que había recuperado, venía la familia, las esposas de todos los hijos, el ganado, las ovejas, todas las cosas que se habían llevado de los amalecitas, y dice que todo el mundo empezó a cantar y a gritar, este es el botín de David. ¿Sabés qué es esto, el botín de guerra? Los amalecitas se levantaron contra David y David dijo, se pusieron en guerra, rescató y Dios le dio permiso para que se llevase el botín de guerra. El botín de guerra era cuando un ejército peleaba contra otro, el ejército que salía vencedor tenía el derecho a llevarse todo lo que tenía ese pueblo que había sido vencido. Podían llevarse el dinero, las joyas, las alhajas, la ropa, las ovejas, todo lo que estaba allí. Y ese botín de guerra era el trofeo que se mostraba públicamente para mostrarle a todos quién había sido vencedor. Y la gente decía, ese es el botín de David, porque David se levantó, porque renovó las fuerzas, porque confió en Dios y porque consultó y siguió la dirección que el Señor le había dado. Y trajo victoria para él y para el pueblo. Pero ¿sabes qué? El botín de guerra era un bien público para el Estado que debía repartirse entre todos los que habían participado. Y si vos lees en los versículos siguientes, David le dio a todos. E incluso le dio, a pesar de algunas críticas, a soldados que estaban tan cansados que no pudieron ir al frente de batalla, pero les tocó la porción igual. Porque quiero decirte algo, cuando Dios derrama sobre tu vida bendición, esa bendición que se derrama porque sobreabunda es para que vos también puedas bendecir a otros. El botín que Dios te da es para que puedas repartir. Por eso hay gente que dice, Señor, yo quiero que me des más. Y Dios te va a dar más y me va a dar más siempre y cuando en nuestro corazón sepamos que lo que Dios nos da no es nuestro, sino que es para administrar en bendición. Entonces Dios no tiene problema en prosperarte. La gente decía, es el botín de David, pero David dijo, no, es el botín de Dios, que a través mío debo repartir al pueblo. Y entonces el Señor lo multiplicó y lo estableció. Por eso en esta mañana quiero que juntos oremos a Dios. Y si vos estás atravesando alguna situación allí,
en la que necesitas nuevas fuerzas, en la que necesitas renovar tu confianza en Dios y en la que necesitas dirección divina para tu vida, oremos juntos al Señor. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y en esta hora te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas. Y si hay alguien que está viendo y escuchando, Señor, que, Señor, se quedó abatido, Señor, que se quedó desanimado, que perdió las ganas, Señor, de hacer las cosas, aún en la vida cotidiana. Señor, si hay alguien, hombre, mujer, varón, Señor, joven, adulto, anciano, niño, quien sea, que tal vez perdió las ganas de estudiar, que tal vez perdió las ganas de estar con su familia, que perdió las ganas de emprender, de proyectar, aún a través de esta pandemia, aún a través de esta situación, Señor, hoy nos toca habitar entre filisteos, hoy estamos atravesando situaciones difíciles y muchas veces se levantan problemas dentro del problema, pero yo sé, Señor, que en el nombre de Jesús hay poder, Señor, y los que esperamos en vos, los que confiamos en vos, tenemos nuevas fuerzas. Yo te pido que podamos encontrar fuerzas nuevas en Dios. Sopla, Espíritu Santo, trae fuerzas nuevas, y yo declaro que todo desánimo, apatía, tristeza, angustia, opresión, depresión, se va fuera de las mentes y de los corazones de los que nos ven y nos escuchan, y declaro ahora el soplo de tu Espíritu. Trae aliento de vida. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder de resurrección que nos levanta. Levanta al Señor el ánimo, levanta, sopla aliento y pon de pie a los que nos ven y escuchan, los que hemos creído en vos. Señor, te pido en esta hora que podamos renovar nuestra confianza en vos. Te pedimos perdón si hemos dudado de tu palabra, de tus promesas. Señor, perdonanos si en algún momento, Señor, hemos caído en incredulidad. Hoy yo declaro que toda atadura de incredulidad se cae. Y hoy sujeto nuestro espíritu, nuestra mente y corazón al poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, hoy te pido que traigas confianza en vos, papá, esperanza en vos, que no seamos como arbustos que somos movidos por las noticias, que somos movidos, Señor, por lo que hacen los gobiernos, por lo que hacen las personas, porque no confiamos en hombres ni en nuestras propias fuerzas. Hoy declaramos que hemos puesto nuestra confianza en Jehová nuestro Dios. Y yo, Señor, sé que seremos como árboles plantados junto a las aguas, con raíces profundas que se nutren del río de Dios, que correrán ríos de agua viva en nosotros, Señor, y daremos fruto aún en medio de la dificultad. Y Señor, te pido que en cada momento y toda decisión que tengamos que tomar en este tiempo sea guiada por tu Espíritu Santo. Danos dirección, que no hagamos las cosas sin consultarte a vos. Y cuando te consultemos, Señor, sigamos la directriz divina para que podamos alcanzar victoria. Y yo te pido, Señor, que esa victoria venga sobre cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Y si alguien ha perdido algo, que le sea bendecido, que sea bendecido y le sea, Señor, devuelto, multiplicado, restituido. Que nos podamos llevar el botín de guerra, pero que en nuestros corazones haya el corazón como el de David, para que no digamos es nuestro, sino es lo que Dios puso en nuestras manos, para que se derramen otros y seamos de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.